Fingió ser pobre para ponerme a prueba. George Jones fingió ser pobre a mi lado durante 3 años enteros. Cuando se enteró de que mi madre necesitaba dinero con urgencia para una operación, incluso simuló estar desempleado, con la esperanza de que yo lo mantuviera. Ya no podía seguir con ese juego. Así que lo dejé, y me casé con el hombre adinerado que me venía persiguiendo desde hace tiempo. Ese día asistí a la boda de un cliente. Para mi sorpresa, el novio era George Jones. Escuché a los padrinos de boda burlarse de él. ¿Recuerdan cuando el joven amo George insistía en ese tonto juego de amor puro? Y aún así lo dejaron. ¡Qué pena! Fingir estar desempleado era su última prueba. Si ella hubiese aguantado un poco más, hoy sería la novia. Si esa cazafortunas llega a descubrir que dejó al heredero del grupo Jones, seguro se arrepentirá por el resto de su vida. Pero la verdad es que, yo lo supe todo desde el principio. Volví a ver a George justo en esa boda. Era el novio. Vestía un traje hecho a medida, cada mechón de su cabello perfectamente peinado, con una apariencia noble y orgullosa. No quedaba rastro del hombre desaliñado y sin rumbo que yo recordaba. No tenía intención de saludarlo. Después de todo, nuestra ruptura no fue precisamente elegante. Fui yo quien se fue. Él se arrodilló llorando suplicándome que me quedara, pero ni siquiera volteé. Sus últimas palabras fueron frías y crueles: Mónica López, si sales por esa puerta, no vuelvas arrastrándote. Porque aunque lo hagas, no te dedicaré ni una mirada. Y me fui sin dudarlo. Después de vivir con él 3 años en ese diminuto departamento alquilado, ya había tenido suficiente. Encontrármelo en su boda fue una escena insoportablemente incómoda. Me di la vuelta para marcharme, pero entonces oí de nuevo las bromas de los padrinos. Todavía recuerdan cómo George insistía en esa fantasía de amor puro. Y aún así lo dejaron. Una lástima. Fingir estar desempleado fue su prueba final. Si ella hubiera aguantado solo un poco más, hoy sería la novia. Si esa interesada supiera que dejó al heredero del grupo Jones, estaría echando espuma por la boca de tanto arrepentimiento, jajaja. En medio de las carcajadas, George soltó una risa desdeñosa. Aunque se arrepienta, ya es demasiado tarde. Yo sabía muy bien que hablaban de mí. Así que eso es lo que realmente pensaban, que lo dejé por ser pobre. Pero la verdad es, que yo lo supe todo desde siempre. Llevábamos más de 1 año saliendo cuando lo descubrí. En ese entonces, yo trabajaba medio tiempo en un hotel 5 estrellas. Lo vi entrar, vestido con un traje repleto de marcas de diseñador, inspeccionando las instalaciones. El gerente lo llamó Presidente Jones. Ahí lo entendí, el hotel pertenecía a su familia. La familia Jones era una de las más ricas de Ucheng. Mi primer amor, desaliñado y pobre, resultó ser un joven heredero millonario. Para mí fue como estar dentro de una novela dramática. Pero a diferencia de esas heroínas moralistas de la televisión, yo no me sentí ofendida, me sentí afortunada. Porque creía que George realmente me amaba. Me consolaba cuando estaba triste, me cuidaba con paciencia cuando enfermaba. Rico o pobre, era el mejor novio que podría haber pedido. Y como a él le gustaba fingir ser pobre, yo estaba dispuesta a seguirle el juego. Hasta que mi madre cayó gravemente enferma y necesitaba una cirugía urgente, y él seguía actuando, poniéndome a prueba. Ahí fue cuando me cansé. Así que lo dejé y me casé con el hombre rico que me perseguía. Que George y sus amigos se decepcionaran, yo no me arrepentía en lo más mínimo. Justo en ese momento, la novia se acercó de repente, me tomó de la mano y me arrastró hacia George. Emocionada, me presentó: George, mira. Ella es Mónica López, una de las directoras de la Galería Clear Sky de la que te hablé. Te dije que nos parecíamos, pero no me creíste. El hombre levantó la mirada. Tras un instante de desconcierto, me miró con frialdad. Sí que hay un parecido. Pero no es tan bonita, ni tan joven como mi esposa. La novia, Angela, era una de mis clientas. Hace medio mes, vino a la galería diciendo que quería comprar unos cuadros decorativos para su nueva casa. Cuando nos vimos las caras, ambas quedamos en shock. Nos parecíamos mucho, al menos en un 60 o 70%. Así fue como rápidamente nos volvimos cercanas. Angela visitó la galería 4 o 5 veces, eligió 8 cuadros, y pagó 5 millones con una tarjeta negra, como si nada.
Al irse, me dio la dirección de una villa en la montaña e insistió en invitarme a su boda. En los días siguientes no dejaba de hablarme de su prometido, ya fuera a propósito o por accidente. Un joven heredero exitoso, guapo, que la trataba con mucha generosidad. Tan solo los preparativos de la boda ya habían costado más de 10 millones. Cada vez que lo mencionaba, el rostro de Angela brillaba de felicidad, maravillada por la suerte que había tenido. Una recién graduada de universidad, de familia común y corriente, y aún así logró encontrar un partido tan perfecto. En efecto, ella había tenido más suerte que yo. Yo conocí a George justo después de graduarme de la universidad. Pero él siempre fingía ser pobre. No solo nunca gastó un centavo en mí, sino que usaba mi dinero. Esperé 3 años, y nunca mostró la menor intención de casarse conmigo. Como Angela era una cliente importante y yo deseaba ampliar mi red de contactos, acepté asistir. Lo que nunca imaginé, era que su prometido resultaría ser George. El hombre me miró como si fuera una completa desconocida. Angela frunció los labios y lo regañó en tono juguetón: no digas eso. Ella es mi amiga. George soltó mi mano y tomó la de Angela en su lugar. Cuidado con la pulsera. Esta es la que te regalé, ¿verdad? Más de 2 millones. Ten cuidado, algunas personas vanidosas podrían empezar a codiciarla. Sabía perfectamente que lo decía por mí. ¿2 millones? Así que ahora George era ese tipo de hombre que podía regalar algo tan caro con total generosidad. Instintivamente me toqué la muñeca. Hubo un tiempo en que también llevaba una pulsera, una que él me regaló. Costó 200 yuanes. Dijo que la había ganado en un trabajo de medio tiempo, disfrazado de mascota durante nuestros días de pobreza. Ese verano hacía más de 30 grados. Volvió empapado en sudor. Yo no sabía que venía del gimnasio. Me sentí conmovida y también un poco culpable. Yo había pasado noches en vela dibujando ilustraciones, y con lo que gané, le compré un reloj de 500 yuanes para su cumpleaños. Pero al mirar su muñeca ahora, ese viejo reloj había sido sustituido por un Patek Philippe. Así que este era su verdadero yo. Resulta que tenerle lástima a un hombre es el camino más rápido hacia una vida miserable. Me burlé con una sonrisa: la señorita Angela tiene mucha suerte, su esposo es tan generoso. No como mi exnovio. Sin padres, vivía de mí, comía mi comida, dormía en mi casa, y la pulsera que me regaló costó solo 200. El rostro de George se oscureció. Angela me defendió: ¡qué patán! Menos mal que lo dejaste. George carraspeó. Tal vez hay personas que solo merecen usar algo que cueste 200. No como mi Angela, ella merece todos los lujos, cueste lo que cueste. ¿Así que eso era lo que pensaba? ¿Que yo no lo merecía? No pude evitar reír ante lo falso que era todo. Ustedes dos están tan enamorados, de verdad envidiable. Les deseo un feliz matrimonio y toda una vida juntos. Inventé una excusa y me preparé para irme. De repente George se alteró. Señorita López, ¿tiene tanta prisa por irse porque esta boda no es lo suficientemente lujosa para su gusto? Capté el sarcasmo en su tono. Sonreí y respondí con una sola palabra: sí. Mi esposo, Kevin Curry, y yo celebramos nuestra boda en una pequeña isla privada que él acababa de comprar. Solo invitamos a unos pocos amigos y familiares cercanos. Fue sencilla, sin extravagancias, pero era exactamente como a mí me gustaba. No me interesaba en lo más mínimo el espectáculo que George había preparado para otra mujer. Rechacé amablemente la insistencia de Angela por hacerme quedar y me fui de todos modos. A mis espaldas, oí como ella reprendía a George: George, ¿qué te pasa hoy? ¿Por qué hablas así? Ella vino hasta aquí para felicitarnos. Estás siendo muy grosero. Incluso con su experiencia limitada, podía percibir que algo no andaba bien en el tono de él. Uno de los padrinos comentó de repente: Mónica, ese nombre me suena. No es ella. Cállate. Ladró George, interrumpiéndolo bruscamente. Salí de la finca y esperé junto a la reja a que mi chofer acercara el coche. Una ráfaga de viento me arrojó arena a los ojos, y los froté con suavidad. En ese momento oí pasos apresurados y una mano se estiró para agarrarme del brazo con fuerza. Me giré, y me encontré con la expresión helada de George. No te equivoques. Angela insistió en que saliera a disculparme.
¿No tienes nada que quieras preguntarme? Negué con la cabeza. No. George soltó una risa sarcástica, sus ojos se posaron en mi rostro enrojecido por las lágrimas y se burló. ¿Aún sigues fingiendo estar bien, Mónica? Tienes tanta prisa por irte porque no quieres que vea lo patética que estás, ¿verdad? Me dejaste porque era pobre. Y ahora que ves que soy rico, seguro te arrepientes, ¿no? ¿Arrepentirme? Sí. Me arrepentía. Me arrepentía de no haberlo dejado antes. Me arrepentía de no haberle dicho que sí a la propuesta de Kevin Curry en su momento. Si lo hubiera hecho, habría renunciado a mi orgullo antes y mi madre habría podido operarse. Tal vez no habría terminado en silla de ruedas con secuelas permanentes. Hace un año diagnosticaron a mi madre con una enfermedad terminal. El costo abrumador de la operación me dejó sin aliento. Desesperada, le conté a George sobre su estado y el dinero que necesitábamos. George, ¿podrías prestarme algo de dinero? Él dudó y luego me miró con pesar. Yo tampoco tengo suficiente. Pero intentaré pedirlo prestado. Buscaré trabajo o lo ganaré por mí mismo. Y se fue. Cuando regresó, traía una pierna enyesada. Me dijo que había estado trabajando como obrero temporal en una construcción y que había tenido un accidente. Su trabajo secundario también fue descubierto por su empresa, y lo despidieron. Mónica, ahora que estoy así, ¿quedarás a cuidarme? Me miró con ojos llenos de lástima. En ese momento mis emociones eran un caos. George, realmente necesito el dinero. ¿No tienes nada que decirme? George sacó una tarjeta bancaria, intentando aparentar firmeza. Lo siento, Mónica. Soy demasiado pobre. Solo te arrastro conmigo. Esto es todo lo que tengo, 10.000. Úsalo para tu madre. Incluso en un momento así, seguía empeñado en su juego de hacerse pasar por pobre. Yo sabía que me estaba poniendo a prueba. Pero estaba agotada. Ya no quería seguir jugando. Me giré y fui al baño. Saqué el móvil y le mandé un mensaje a Kevin, el hombre que me había estado cortejando. Me dijiste que querías casarte conmigo, ¿hablabas en serio? En ese instante dejé de lado mi orgullo. Y me enamoré verdaderamente del dinero. Volviendo al presente, el heredero noble y arrogante frente a mí se superponía con la imagen del novio arruinado que vivía en mis recuerdos. En realidad, él nunca cambió. La que cambió fui yo. George frunció el ceño. ¿Por qué tan callada? No tienes nada que decir. No hay nada que decir. Deberías volver, no hagas esperar a tu novia. Parpadeé rápidamente. La arena en mis ojos ardía, así que giré la cara para evitar el viento y me limpié las lágrimas del borde de los ojos. George bufó, sacó una cajita de anillo y la agitó frente a mí, de forma ostentosa. Llorar ya no te servirá de nada. De hecho, compré este anillo el día en que me dejaste. 5 millones. Hoy deberías haber sido la señora Jones. Pero no lo merecías. ¿Una interesada como tú? Solo sirves para ser la amante oculta de alguien. Sí, tú. No terminó la frase, porque mi teléfono empezó a sonar. Lo ignoré y contesté la llamada. La voz de mi esposo se oyó al otro lado. ¿Cuándo estarás en casa? Si puedes, vuelve temprano. Yo estaré de regreso a las 7. Te extrañé, ya llevo medio mes viajando. No pude evitar sonreír. Está bien, llegaré pronto. Y luego, con intención, endulcé la voz y dije, cariño. Antes de colgar. Cuando volví a mirar a George, su rostro se había vuelto completamente sombrío. ¿Te casaste? Imposible. Solo terminamos hace un año. No pude evitar reírme. ¿Por qué sería imposible? ¿No te casas tú también hoy? Eso es diferente. Yo. De pronto, George pareció darse cuenta de algo. Se echó a reír. Mónica, ¿estás celosa? ¿Inventaste lo de un esposo falso solo para ver si aún me importas? No eres la primera mujer que intenta eso conmigo. Miró mi dedo desnudo y se mostró aún más convencido. A veces, cuando una persona se queda sin palabras, solo quiere reír. ¿Cómo no me di cuenta antes de lo delirante que era? George, no estoy bromeando. De verdad me casé.
Quise mostrarle mi anillo, pero entonces recordé que no lo había traído. El diamante era enorme, tenía miedo de perderlo, así que solo lo usaba en eventos importantes con Kevin. Olvídalo. No tenía ganas de explicar nada. Yo ya no era su nada, ¿por qué tendría que justificarme ante él? ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin mentiras? Mi chofer ya llegó. El coche se detuvo. No dije una palabra más, simplemente me di la vuelta y subí. Para George probablemente parecía que huía con la cola entre las piernas. Apenas me fui, uno de los padrinos, Vincent, se acercó a George. Ya se fue, y tú sigues aquí parado como un idiota abandonado. Si no me equivoco, Mónica era esa exinteresada que te dejó, ¿no? No esperaba que se pareciera tanto a Angela. George no respondió, no hacía falta. Vincent se dio cuenta de algo. No me digas, ¿aún sigues con ese rollo de buscar a una doble? ¿Todavía no superas a esa mujer tóxica? ¿Y Angela qué? La ceremonia está por empezar. Todos están esperando. George lo interrumpió. Tranquilo. No soy tan patético. La boda se hará como estaba previsto. De camino a casa, Kevin me mandó algunas fotos instantáneas del paisaje en la carretera. Al final, solo 2 palabras: te extraño. Por alguna razón, cada vez que estamos un poco separados, se vuelve más pegajoso. Como si temiera que me olvidara de él, y siempre buscara maneras de recordarme que está ahí. La distancia hace crecer el cariño. La verdad, yo también lo extrañaba. Conocí a Kevin mientras dibujaba junto al lago, a las afueras de la ciudad. Yo tenía mi caballete armado, él corría por el sendero cercano. Después de algunos encuentros, nos fuimos conociendo. Más tarde me pidió que le diera clases de arte a su hermano menor. Cuando llegué a su villa, me di cuenta, era increíblemente rico. Pero su hermano menor no parecía tener ningún interés por la pintura. Aún así, habían pagado tanto por las clases, hubiera sido un desperdicio que nadie aprendiera. Kevin se ofreció a tomar el lugar de su hermano. Y resultó tener bastante talento. Incluso me sentí orgullosa y dije en broma, que debía de ser una gran profesora. Cuando estábamos por casarnos y conocí a sus padres, por fin supe la verdad. Su madre era la famosa artista, la profesora María. Había dado clases como profesora visitante en la Academia de Arte. De hecho, yo había asistido a una de sus clases. Y entonces entendí. Las clases particulares nunca fueron espontáneas. Todo había estado planeado. Pero yo en aquel entonces era demasiado ingenua. Mi mente seguía llena de George. Cuando Kevin finalmente se confesó, diciéndome que le gustaba y que quería casarse conmigo, me quedé atónita. Ya tengo novio. Lo sé. Pero aún no estás casada. Podrías compararnos a los dos y elegir. Además tengo una corazonada, tu novio no es el indicado para ti. Titubeó. Soy solo un tipo común. Con tus cualidades seguro que hay muchos hombres interesados en ti. Eso no importa. A mí no me gusta nadie más. Me gusta cómo te concentras cuando pintas. De hecho, te noté por primera vez en una exposición de arte de la Academia. Hemos vuelto a encontrarnos hace tiempo, y tú todavía no me recuerdas. A partir de ahora, puedes asegurarte de no olvidarme nunca más. Frente a su repentina confesión, me asusté. Esa misma noche, dejé el dinero de las clases particulares y salí corriendo. Pero después mi madre enfermó y yo desesperaba por conseguir dinero. George seguía fingiendo ser pobre. No tuve más opción que sacar a Kevin de mi lista de bloqueados en WeChat y enviarle un mensaje. Dijiste que querías casarte conmigo, ¿hablabas en serio? Respondió en solo 3 segundos, sí. Quiero casarme contigo. Entonces, ¿me podrías prestar 300.000 yuanes? Envíame tus datos bancarios. Su determinación me sorprendió. Firmaré un pagaré. Lo haremos cuando saquemos la licencia de matrimonio. Algunas personas pasaron 3 años probándome con pobreza fingida. Kevin me dio la respuesta que necesitaba en 3 segundos. Hice mis maletas y le dije a George que quería terminar. Me miró incrédulo. ¿Estás haciendo esto, solo por dinero? Sí. Solo por dinero.
En ese instante me enamoré del dinero de verdad. Supongo que soy un poco vulgar. Pero el dinero es maravilloso. Ya no tengo que luchar por sobrevivir. Kevin apoya mi carrera artística y me elogia sinceramente. Con dinero también llegó el amor. Ese tipo de matrimonio es más que suficiente para mí. De vuelta en casa, ya había olvidado por completo el mal rato de antes. Saqué la camisola de encaje que había preparado en secreto, lista para darle una sorpresa a Kevin. Pero mientras revolvía el armario, cayó una caja vieja y con ella, el contenido, la pulsera de 200 yuanes. La había quitado hace tiempo y la guardé en el fondo del mueble con la intención de tirarla, pero nunca lo hice. La recogí. Una oleada de emociones mezcladas me invadió otra vez. Justo cuando iba a arrojarla a la basura, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Una figura alta se abalanzó sobre mí. Me tomó desprevenida, todavía no había terminado los preparativos. ¿Volviste media hora antes? A propósito. Quería sorprenderte. Kevin se inclinó para besarme, pero luego sus ojos se detuvieron en la pulsera que sostenía. Se congeló por un segundo y retrocedió un poco. La sonrisa en su rostro se volvió rígida. Esa pulsera es bonita. Su cambio repentino de tono y ese cumplido forzado me confundieron. Es horrible, murmuré, y tiré la pulsera al basurero sin pensarlo demasiado. Kevin pareció sorprendido. ¿La tiraste? ¿No es la que te dio George? Me quedé helada. Así que él lo sabía. Y había guardado silencio durante todo nuestro primer año de matrimonio. No la quiero. Nunca me gustó. La que tú me diste es mucho mejor. Agité ligeramente la muñeca, mostrando la pulsera que él había elegido para mí. Está bien. No soy el tipo de hombre que guarda rencor. Lo dijo con naturalidad, pero el brillo en sus ojos delataba su alegría. Así que había estado molesto por esa pulsera todo este tiempo. Kevin era maravilloso en todos los sentidos, excepto por una cosa. Era algo reprimido y siempre se guardaba lo que sentía. Me puse de puntillas y le di un beso en los labios. Suave, cálido, fácil de entregarse. Era la primera vez que lo besaba yo primero. Kevin reaccionó al instante. El beso se volvió más profundo rápidamente y en un momento me alzó y me llevó a la cama. Mientras todo se intensificaba, jadeé y lo empujé suavemente hacia el baño. Todavía falta un paso importante. Cuando salió yo ya estaba acostada en la cama, con la camisola negra de encaje transparente, el cabello suelto, y los dedos curvados, llamándolo con una mirada. No se dejen engañar por su anterior expresión contenida, Kevin ya estaba al límite. Después de medio mes de abstinencia, su resistencia fue impresionante. La cama empezó a crujir rítmicamente. Estaba usando tanta fuerza que, antes de que pudiera terminar ese pensamiento, la cama se vino abajo. Después de aguantar un año, finalmente había colapsado. Todo pasó demasiado rápido. Kevin rodó al suelo y cayó de espaldas con fuerza. Me apresuré a acercarme. Su rostro estaba enrojecido pero se mantuvo firme. No te preocupes. Esto no afectará nuestra felicidad futura. Al día siguiente todavía le dolía la espalda, así que lo acompañé al hospital. Ante las preguntas del médico, ambos nos sonrojamos intensamente. ¿Cómo íbamos a explicarlo? El diagnóstico fue una pequeña fractura. Lo ingresaron en una habitación VIP. De alguna manera, la noticia del incidente llegó hasta el padre de Kevin. Apareció y nos dio una severa reprimenda. Aunque estén planeando tener un bebé, igual deberían contenerse un poco. Me puse roja como un tomate y con una excusa apresurada, me escabullí por el pasillo. Apenas había salido cuando alguien me llamó. Me giré y lo reconocí de inmediato, uno de los padrinos de la boda de George. Su tono era burlón. ¿Qué haces aquí? Qué astuta, apareces en la boda de George para causar drama y ahora vienes al hospital a buscarlo. ¿Quieres aprovechar mientras el hierro está caliente? Fruncí el ceño. ¿George también está en el hospital? ¿Por qué este hombre seguía apareciendo como una maldición? No te hagas la tonta. Sabías que estaba aquí. Viniste a propósito. Tienes cara después de todo lo que pasó, aún apareces por aquí.
Viste que era un heredero rico y ahora te arrepientes, ¿verdad? Pues qué pena. No eres sincera. George te lo dio todo y tú lo destrozaste. Casi se quitó la vida por tu culpa. Gracias a Dios conoció a Angela, ella lo salvó. Una interesada como tú nunca podrá compararse con Angela. No entiendo por qué George sigue dudando. Ayer no solo era su boda, era su primer aniversario. Y tú lo arruinaste. Vincent me soltó toda una diatriba, cada palabra cargada de justa indignación, como si el herido hubiera sido él. Hice un cálculo mental rápido. Entonces, ¿estás diciendo que George empezó con otra mujer una semana después de que terminamos? No parecía tan destrozado, ¿verdad? Mónica, ¿no tienes vergüenza? Esperabas que se mantuviera casto por ti. Furioso, Vincent me agarró del brazo y empezó a arrastrarme hacia el ascensor. Ya no quiero hablar contigo. Vete de aquí. ¿Estás loco? Mientras forcejeábamos, otra mano se extendió, sujetando mi otro brazo y jalándome hacia un abrazo. Vincent, no la toques. Levanté la vista y vi a George, perfectamente despierto y sin rastro de estar enfermo. Vincent lo miró atónito. ¿No estabas inconsciente? Estaba fingiendo. No se lo digas a Angela. George, ¿te volviste loco? ¿Fingiste estar enfermo solo para no casarte por ella? Cállate. George le espetó y luego me arrastró a una habitación del hospital y cerró la puerta de golpe. Desde fuera se oyó la voz de Vincent alejándose: arruina tu vida si quieres. Pero no vengas llorando cuando ella te deje. Yo ya no me meto más en tus líos. Sus pasos se desvanecieron. Suéltame, luché por alcanzar la puerta. Pero George me acorraló contra ella. Su aliento cálido y agitado rozaba mi rostro. Mónica, ¿ya estás satisfecha? Me salté mi boda por ti. Si tan solo admitieras que estabas equivocada, te dejaría volver conmigo. Puse los ojos en blanco. Estoy realmente casada. No llevo el anillo, pero tengo fotos de la boda. Te las puedo mostrar. George se burló. Qué lista, seguro las editaste con Photoshop desde antes. Mi esposo está ingresado en este mismo piso. Te lo puedo presentar. ¿Qué, contrataste a alguien para hacerse pasar por tu esposo? Todos los que están en este piso son ricos o poderosos. Con tu apariencia, ni joven ni especialmente guapa, ¿quién te miraría aquí, aparte de mí? Así que eso era lo que pensaba de mí. Pues no estoy desesperada por tu aprobación. Mónica, ¿puedes dejar de ser tan terca? ¿Viniste aquí a verme, no? ¿Qué tiene de difícil decir que te arrepientes? No pude evitar reír otra vez. Era incapaz de entender el lenguaje humano. George, ¿ya olvidaste lo que dijiste cuando rompimos? Le pregunté. Dijiste que aunque volviera arrastrándome, no me mirarías ni una vez. ¿Dónde quedó tu orgullo? Ya tienes prometida. Deberías tratarla bien. Apenas dije eso, se escucharon golpes urgentes en la puerta. George, ¿estás despierto? ¿Por qué está cerrada la puerta? ¿Con quién hablas? Era Angela. George volvió a la realidad al oír su voz y finalmente me soltó. Me arreglé la ropa y abrí la puerta. Angela se sorprendió al verme. Señorita López. ¿Qué hace aquí? Mi esposo también está hospitalizado. Escuché que el señor Jones estaba enfermo y pasé a saludarlo. Qué coincidencia, dijo Angela, mirándome luego a George con un destello de duda en los ojos. George, ¿es cierto? George soltó una risa seca. Lo que diga ella, quédate con eso. La atrajo hacia sí, mostrándose cariñoso a propósito frente a mí. Siento haber arruinado la boda de ayer, dijo. Como alguien deseaba, la compensaré con una aún más grandiosa. Tecleó algo en su teléfono, y Angela se llevó una mano a la boca al ver el saldo de su cuenta. Transferiste 300.000 así como así. 300.000 no es nada, mientras tú estés feliz. Angela se calmó de inmediato. Yo ya había superado el pasado, pero oír ese número aún me dolía en el pecho. 300.000. La cantidad que podría haber salvado la vida de mi madre. Para él, no era más que una transacción trivial. Simplemente, no quiso dármelo a mí.
Cuando George me lanzó una mirada que fingía ser casual, yo ya me había dado la vuelta. De regreso en la habitación de Kevin, su padre ya se había ido. Kevin notó mi expresión alterada y preguntó qué pasó. Decidí no ocultarle nada. Me encontré con George. Le conté todo lo que había sucedido en los últimos 2 días, sin omitir ningún detalle, temiendo que pudiera malinterpretar algo. Incluso levanté solemnemente la mano y juré, lo juro, Kevin, en mi corazón solo estás tú. Nadie más. Luego lo abracé por el cuello y le di un par de besos para tranquilizarlo. Con George como comparación, solo valoraba más a Kevin. Justo en ese momento se abrió la puerta del baño. Y nos volvieron a atrapar. El padre de Kevin tosió con incomodidad y se dio la vuelta. Mónica, ven a casa conmigo. El chico no está gravemente herido, lo darán de alta mañana. Haré que alguien lo cuide, no te preocupes. Está bien, dije. Kevin también asintió, luego se inclinó hacia mí y murmuró al oído, ahora hasta los perros callejeros codician mi tesoro. Será mejor que te esconda bien. Estallé en carcajadas. Salí del hospital con el padre de Kevin y subimos al coche. Por el rabillo del ojo, noté que alguien nos seguía. Pero cuando me giré para mirar, no había nadie. Pensé que solo me lo había imaginado. Lo que no sabía era que Vincent había tomado en secreto una foto de mí con el padre de Kevin y se la había enviado a George. Ríndete ya, esa cazafortunas encontró su próximo objetivo hace mucho. El único que sigue sin darse cuenta eres tú. Dentro del coche el ambiente era algo tenso. El padre de Kevin fue el primero en romper el silencio, ver lo unidos que están ahora me tranquiliza, dijo. Cuando Kevin dijo por primera vez que quería casarse contigo, para ser sincero, no estaba de acuerdo. Tenía 30 años y nunca había tenido novia, y de repente se quería casar. Nos asustó a su madre y a mí. A decir verdad, a mí también me sacudió la noticia. Incluso contraté a un investigador privado para investigarte. Padres divorciados. Criada únicamente por tu madre. Sé que te casaste con Kevin para pagar su cirugía. No me gustó, continuó, pero la madre de Kevin realmente te apreciaba. Dijo que tu arte tenía alma. Que eras una chica bondadosa y pura. Por suerte no nos equivocamos contigo. Yo también agradecía haber elegido a Kevin. No me había casado con el hombre equivocado. Y justo cuando todo parecía haberse calmado, añadió una última frase, con lo mucho que ustedes dos están intentando tener un bebé, pronto tendré una nieta, ¿verdad? La familia está llena de varones, ya estoy harto. Ya es hora de que llegue una princesita. Reí con torpeza y le mandé un mensaje a Kevin, que seguía acostado en la cama, ¿estás listo para eso? Cuando me sane la espalda, te prometo que cumplo. Ya en casa, la espaciosa villa se sentía un poco vacía. Kevin seguía en el hospital. Mi madre y mi tía se habían ido de viaje en su caravana. Ahora solo quedábamos la ama de llaves y yo. Abrí TikTok y empecé a revisar el perfil de mi madre. Desde que volvió del borde de la muerte y me vio felizmente casada, adoptó una nueva forma de ver la vida. La vida es corta. Ella y mi tía compraron una caravana de segunda mano y se fueron de viaje juntas. Orgullosa e independiente como siempre, se negó a aceptar dinero de mí o de Kevin. En su lugar, se volvió bloguera de estilo de vida. Y para mi sorpresa, ya había superado los 100.000 seguidores. Verla resurgir me hacía sentir orgullo y alivio. Pero al verla aún en silla de ruedas, no podía evitar sentir remordimiento. Nunca culpé a nadie. Solo odiaba lo impotente que fui en aquel entonces. Pero todo eso ya era parte del pasado. Ahora tenía a Kevin. Y una carrera que realmente amaba. Al día siguiente recogí a Kevin del hospital y lo llevé directamente a su oficina. Ese adicto al trabajo insistió en que tenía una reunión importante que no podía postergar. Una vez que lo dejé instalado, regresé a la galería para recibir a una clienta que ya estaba agendada. Para mi desagrado, era George. Parecía un fantasma, empecinado en no desaparecer. Por suerte, esta vez venía preparada. Rápidamente me puse el anillo de bodas. Después de todo lo que había pasado, por fin había aprendido la lección. Los ojos de George se fijaron de inmediato en el enorme diamante de mi dedo. Me miró de arriba a abajo.
veo que la vida te ha sonreído este último año. Ropa de diseñador, zapatos caros. Sí que escalaste alto, ¿eh? Sí, mi esposo es muy rico y me trata muy bien. Y ahora que ya lo comprobaste, por favor, retírate. Si armas un escándalo, llamaré a seguridad. George respondió, no hace falta. Ya investigué. Tú no eres la dueña de esta galería. Este lugar pertenece a la familia López. No lo negué. La galería en efecto era propiedad de mis suegros. Jones y López siempre han tenido una relación estrecha. No haría nada que pudiera perjudicar los intereses de los López. ¿Una relación estrecha? Durante todo el último año, no había escuchado ni una sola mención de la familia Jones dentro del círculo de los López. Claro, los Jones tenían dinero, pero no estaban ni cerca del nivel de los López. ¿Estaba intentando subir de categoría por asociación? No me molesté en responder. Si intentas usar a los López para hacer contactos, este no es el lugar. De pronto George me agarró del brazo con fuerza, con una expresión torcida en el rostro. Mónica, no puedo creer que hayas caído tan bajo. ¿Prefieres estar con un viejo antes que humillarte ante mí? ¿Acaso había descubierto la identidad de Kevin? ¿Viejo? Si solo es 5 años mayor que yo. George, eres ridículo. Tú tampoco eres precisamente un jovencito. Estalló, esto no tiene nada que ver con la edad. Eres solo una mujer sinvergüenza mantenida como amante. Ese tal Curry se hace el noble, pero apuesto que a puertas cerradas es otro hipócrita. ¿Amante? ¿De qué estás hablando? No te engañes. Con tus cualidades, ¿de verdad crees que un hombre así dejaría a su esposa por ti? A lo mucho eres una amante oculta. Sin pensarlo, le di una bofetada con fuerza. Cuida tu lengua. Con los ojos inyectados de sangre, George me empujó contra la pared. Mi hombro golpeó el marco de un cuadro, un dolor agudo me atravesó. ¿Realmente importa de quién seas amante? Podrías serlo mía. Soy joven, soy rico. Mujeres como tú, interesadas, he visto demasiadas. Tú no eres diferente a ellas. Él bajó la cabeza, intentando forzar un beso. Me giré con asco. George, ¿perdiste la cabeza? Ambos tenemos familia. Él sonrió con malicia, desquiciado. Todavía te molesta Angela, ¿verdad? Ella solo era tu reemplazo. Se parecía un poco a ti, así que pensé que sería divertido. Sabía que trabajabas en esta galería. Hice que Angela te atrajera a la boda a propósito. Quería verte arrepentida. Solo que no esperaba que cayeras tan bajo en solo un año. Si sabías que terminarías así, ¿para qué rompiste en primer lugar? Pero no me importa. Si vuelves conmigo ahora, haré lo que quieras. Romperé el compromiso con Angela. Antes de que pudiera abofetearlo de nuevo, la puerta se abrió de golpe. Angela estaba allí, con las lágrimas corriendo por su rostro. Agarró su bolso y se lo lanzó a George. Desgraciado. Sabía que había algo entre ustedes dos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? George respondió con frialdad, bueno, ya que lo oíste todo, no hay nada más que decir. Terminamos. No. Yo te voy a arrastrar conmigo. Ambos empezaron a forcejear, gritando sin control. Por fin, tuve un respiro. Llamé a seguridad y pedí que los echaran a los dos. Antes de irse, George se giró hacia mí y dijo, yo me encargo de esto. Solo deseaba no volver a verlos nunca más. Después de ese desastre ni siquiera me atreví a volver a la galería. Durante el día me concentré en pintar. Por la noche me concentré en estudiar a Kevin. Lamentablemente solo podía mirar, no tocar. Me conformaba con deslizar los dedos por sus abdominales para calmar el antojo. Desde que le conté a Kevin todo lo relacionado con George, me gustaba aún más. Tal vez ese era el encanto de un hombre maduro. Él suspiró, deja de tocarme. No me provoques si no vas a hacer nada. Obediente, retiré la mano. Kevin dejó el móvil a un lado y preguntó, ¿quieres que me encargue de George? No hace falta. Es como un perro rabioso, cuanta más atención le das, más muerde. Para mi sorpresa, no volví a saber de George. Pero sí supe de Angela.
Me mandó un mensaje pidiéndome que nos viéramos. Dijo que si no aceptaba, iría todos los días a la galería hasta que lo hiciera. Y lo decía en serio. Incluso el personal me mandó fotos de ella rondando por fuera. Había adelgazado en solo unos días y se le notaba agotada. Mi corazón se ablandó. Acepté verla en un salón privado. Apenas me vio, me dio una bofetada. Mentirosa. Sabías que solo era un reemplazo para George y aún así fuiste a mi boda para burlarte de mí, ¿no? Estaba a punto de devolvérsela cuando de pronto cayó de rodillas, sollozando. Señorita López. Tú ya encontraste a alguien mejor. No puedes devolverme a George. Me lo debes. Vaya par, ambos adoraban rogar de rodillas. Entonces deberías suplicarle a tu prometido, no a mí. Yo no te debo nada. Me di la vuelta y me marché. Angela se levantó tambaleante y visiblemente alterada. Y luego se desmayó. La llevé corriendo al hospital. George llegó poco después de que me fui. No tenía ninguna intención de volver a cruzarme con él. Angela estaba embarazada. Para mí, era una buena noticia. Esperaba que eso hiciera que George se casara con ella por el bien del bebé y dejara de acosarme. Quizás no era un buen partido para nadie. Pero si ambos estaban dispuestos, ya no era asunto mío. Lo que no esperaba era esto. Cuando Angela, emocionada, le dijo a George que estaba embarazada, su rostro se ensombreció por completo. Lo único que dijo fue, quítatelo. Más tarde Angela me envió un mensaje de voz, llorando tanto que apenas podía hablar. Me pidió perdón por haberme abofeteado. Después de eso, no volví a saber de ella. Unas 2 semanas después, la espalda de Kevin ya casi había sanado por completo. Ese adicto al trabajo por una vez, se tomó un descanso. Hicimos cosas normales de pareja, fuimos al cine, comimos en un restaurante de moda. Pero durante todo el día, sentí una inquietud extraña, como si alguien nos estuviera observando. Al día siguiente George me acorraló en mi cafetería habitual. Golpeó con fuerza un montón de fotos sobre la mesa. ¿Qué pensará el señor Curry?, preguntó, ¿si ve esto? Eran fotos íntimas de Kevin y de mí durante nuestra cita del día anterior. ¿Hiciste que alguien me siguiera? Solté. Probablemente pensará que están bien tomadas, y luego te denunciará a la policía. George parecía destrozado. Mónica, ¿por qué sigues tan ciega? Primero seduces al padre y ahora estás saliendo en secreto con el hijo. Estás tan desesperada por meterte en la cama de cualquier hombre, López. Ni me molesté en responder. Le lancé el café directo a la cara. Entonces tiró otra foto sobre la mesa. Una de mí subiendo a un coche con el padre de Kevin, frente al hospital. Finalmente entendí su locura. Y me eché a reír. Habíamos estado hablando en frecuencias completamente distintas todo este tiempo. Mónica, ya me encargué de Angela. No volverá a molestarnos. Si no quieres admitir que estabas equivocada, entonces cedo yo. Vuelve conmigo, sí. Empecemos de nuevo. ¿Te gusta el dinero, no? Te lo daré. Su tono era bajo y suplicante. A estas alturas, ya no tenía nada que ocultar. George, siempre supe que eras rico. Que tu familia tenía una fortuna. George se quedó helado. Eso no es posible. Le recordé aquella vez en que lo vi en el hotel. Sus puños se cerraron. Sus ojos se pusieron rojos. Lo sabías, y aún así no dijiste nada. ¿Estabas jugando conmigo? El que jugaba eras tú. Yo solo seguí el juego. Sí, terminé contigo por dinero. Mi madre estaba enferma, y realmente necesitábamos el dinero. George rió con amargura. Estás mintiendo otra vez. El día que dijiste que tu madre estaba enferma, la vi en el supermercado. Se veía perfectamente bien. Eres igual que todas las demás, querías probarme, ver si gastaría dinero en ti, ¿no? Pensé un momento. Probablemente viste a mi tía. Ella y mi madre se parecen mucho. La gente siempre las confunde. No te creo, porque era exactamente como esos protagonistas masculinos sin emociones de las novelas melodramáticas. Siempre repitiendo, eso es imposible. No te creo.
Como un robot averiado. Discutir con él era asfixiante. George, estoy cansada. Dejemos esto. Esto, señalé la foto, es Kevin. Estás equivocado. Él es mi esposo. No te creo. Deja de mentir. Sé desde hace tiempo que el presidente Curry se casó en secreto hace un año. Pero nadie sabe quién es la señora Curry. Con tu historial, tú no calificas. Un no te creo tras otro. Me tenía atrapada en un ciclo sin fin en el que tenía que justificarme constantemente. Ya no quería explicar nada. Cree lo que quieras. Me puse de pie y me marché. George volvió a alcanzarme, me agarró de la mano y me forzó a sostener un anillo con un diamante enorme. Lo acabo de comprar. Piénsalo. Antes de que pudiera devolvérselo, sonó su teléfono. Contestó y luego salió corriendo. El anillo quemaba en mi mano. Cuando llegué a casa, se lo lancé a Kevin. Él lo tomó con calma y dijo, no te preocupes. Yo me encargo. Ese fin de semana, Kevin me preguntó, hay una gala benéfica el sábado. ¿Quieres venir conmigo? Significaba hacer pública nuestra relación. Hasta ese momento habíamos mantenido el matrimonio en privado para proteger mi intimidad. Dudé un instante pero asentí. Llevé el enorme anillo de compromiso y lo admiré con una sonrisa. Era deslumbrante. Si no fuera por el trabajo y el miedo a perderlo, lo llevaría todos los días. Kevin, en cambio, nunca se quitaba el suyo. Decía que era su cartel de ocupado. En la gala, Kevin me tomó del brazo mientras nos mezclábamos entre la élite. Era el futuro heredero de la familia López, alto, apuesto, magnético. Naturalmente se convirtió en el centro de atención. Y por extensión, yo también. Sentía las miradas, los susurros. Entre la multitud, distinguí una figura familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, George quedó perplejo. Iba de la mano de su padre, quien lo trajo hacia nosotros. Incluso siendo el CEO del grupo Jones, su padre se mostraba humilde ante Kevin. Después de una ronda de halagos, finalmente me miró como era debido. Y se quedó congelado. Kevin miró a George y luego me presentó con tranquilidad, ella es mi esposa, Mónica. El padre de George intercambió unas palabras más conmigo. Al final suspiró y dijo, el señor Curry es realmente noble y generoso. Si tan solo mi inútil hijo pudiera casarse con una esposa como usted. Eso sí sería una verdadera bendición. George me miró con los ojos enrojecidos. Kevin sacó el anillo que George me había obligado a tomar y se lo arrojó. Tengo entendido que ya tienes prometida. ¿Sigues persiguiendo a la esposa de otro hombre? No es lo más apropiado, ¿verdad? Su voz resonó firme y autoritaria, llamando la atención de toda la sala. El salón quedó en silencio. El rostro de George se tiñó de rojo por la vergüenza. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó. Su padre vaciló unos segundos antes de reaccionar. Se apresuró a disculparse, presidente Curry, lo disciplinaré debidamente. Y también se fue visiblemente avergonzado. A nuestro alrededor, el público estalló en risas, como si acabaran de presenciar una farsa. No volví a ver a George hasta 3 meses después. Fue cuando descubrí que estaba embarazada. Lo encontré en el consultorio de obstetricia. Se veía completamente derrotado. Se rumoreaba que la familia Jones llevaba tiempo con problemas financieros. Su plan original era estrechar lazos con la familia López y asegurar fondos para mantenerse a flote. Pero desde que salió a la luz el enredo de George conmigo, su padre no tuvo el valor de pedir ayuda, por más descarado que fuera. Después de haber ofendido a la familia López, se quedaron sin opciones. Con un heredero como George, el futuro del grupo Jones era realmente sombrío. El hombre que antes caminaba con la cabeza en alto finalmente se rindió. Mónica, lo siento, dijo en voz baja. Ahora lo entiendo todo. Te malinterpreté desde el principio. Vi los vídeos cortos de tu mamá y tu tía. Resulta que no me mentías después de todo. Por fin le tocaba a él decir que lo lamentaba todo. De verdad me arrepiento. ¿Por qué no confié más en ti en aquel entonces? Mónica, yo te amé de verdad. En ese tiempo estábamos tan bien juntos.
Incluso cuando éramos pobres, éramos felices. Viviendo en un pequeño departamento alquilado, comiendo fideos instantáneos, viendo programas de variedades. Ninguna chica me había tratado como tú lo hacías. ¿Por qué no supe valorar eso? ¿Alguna vez podrías perdonarme? Su disculpa sonaba vacía. No la necesitaba. Sin decir una palabra, me di la vuelta con frialdad y caminé hacia mi esposo, que estaba recogiendo mis resultados médicos. George no me siguió. Lo nuestro por fin había terminado. Tiempo después vi la noticia. George había sido arrestado. Angela no había abortado ni aceptado el dinero para guardar silencio como él había planeado. En cambio, volvió a su ciudad natal para continuar su embarazo en silencio. George se enteró al final. Ella volvió a esconderse. Pero no lo suficiente. Cuando él la encontró, discutieron. Durante el forcejeo, George la empujó por las escaleras. Angela resultó gravemente herida. Perdió al bebé. Ocurrió el mismo día en que me lo encontré en el hospital. El que lo denunció a la policía fue su viejo amigo, Vincent. Resultó que Vincent siempre había estado enamorado de Angela. La había cuidado durante todo el embarazo. Incluso le ofreció quedarse en su apartamento. Estuvo presente aquel día, cuando todo salió mal. Yo me quedé sin palabras, llena de emociones encontradas. Me acerqué y abracé a Kevin, estaba leyendo la guía de crianza, agradecida de haberme casado con el hombre correcto. 7 meses después, por fin di a luz. A una hermosa pareja de gemelos, un niño y una niña. Kevin estaba hecho un desastre fuera de la sala de partos, caminando de un lado a otro sin parar. Solo cuando me vio salir sana y salva, por fin pudo respirar con alivio. Mi madre y mi tía regresaron apresuradas para acompañarnos. En la habitación del hospital, mi madre se inclinó misteriosamente y dijo: «Mónica, tengo una buena noticia para ti». Se levantó lentamente de su silla de ruedas, caminó hasta mi cama. Y me tomó suavemente de la mano. «Puedo volver a caminar». Las lágrimas rodaron silenciosas por mis mejillas. Cuando lloré, los bebés también empezaron a llorar. Kevin tuvo que calmar a los niños mientras corría a mi lado para consolarme. La habitación estaba llena de caos. Pero yo estaba llena de felicidad. Ese ruido, esa vida. Fue el mejor día de mi vida.